¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy veremos una sesión en vivo. Vamos a ver qué nos ofrece el mercado para operar esta hermosa técnica llamada mecha y rechazo. Una hermosa técnica para operar las opciones binarias, la cual recomiendo mucho porque eh, operamos a 1 minuto turbo, pero ganamos buscando el mejor punto de entrada o el excelente punto de entrada en las mechas, en los 30 primeros segundos. Entonces, miremos qué nos ofrece el mercado para hacer unas 2 o 3 operativas, de acuerdo a que nos dé el día de hoy. Siempre recomiendo cuando iniciemos a operar, borrar las líneas viejas, utilizar solamente las líneas actuales y acorralamos el precio y marcar por donde se está moviendo el precio actualmente. Si yo hacer una bonita entrada a la baja, a ver la anterior, no me dio una doya ahí, perdiendo liquidez del precio. Tenemos una bonita, un piso falso, techo falso, perdón. Esperaríamos que esa era nos respete, ¿no? Muchas personas se ponen nerviosas cuando la operación se le va en contra, porque quieren que la operación apenas inicia, arranque a favor de ellos. Y no siempre ocurre así. Nosotros debemos confiar en nuestra operativa, en lo que estamos haciendo. Si confiamos en lo que estamos haciendo, sabremos que aunque la operación se haya ido en contra de nosotros, la vamos a ganar. Entonces, primera operativa, ¿por qué la operé? Porque esperé que el precio me llegara a las 2 mechas que tengo aquí y esta me está haciendo una mecha más baja que esta. Esperaría que la vela me llegara. La idea era meterla aquí en la mecha de la velita roja, pero por delay me la tomó más abajo. Pero consideraba que esta vela era bajista, ¿no? Y tengo un movimiento bajista, que aunque me quedara hoy la ganaba por el punto de entrada. Y fue lo que ocurrió. Entonces, debemos confiar en nuestro análisis. Entonces, aquí tenemos rechazo, rechazo, tenemos un movimiento bajista, pero hay que la vela llegara por lo menos hasta aquí, hasta este nivelito, pero el precio me cogió más abajo, aún así se ganó la entrada. Siempre procuro entrar del mismo color a la vela anterior. Veamos si conseguimos una segunda entrada, el mercado se volvió volátil. En este momento son 7:30 hora Colombia, posiblemente sean temas de noticias. Hay que tener en cuenta las noticias porque si entramos en una noticia, podemos quedar atrapados, ¿no? Hubo un nivel en el cual el precio reaccionó. Ya sabemos, borramos todas las líneas al momento de ingresar a una operativa, ¿no? No tiene demasiada volatilidad, no es bueno operar ahí. Sin embargo, miremos que no deja el mercado, ¿no? Esa es la respeta de ese nivel. Tenemos zona de mecha aquí, podríamos operar a la baja. Se acabó la vela, ¿no? Me rompió todas las mechas estas. Entonces posiblemente la vela pueda ser alcista. No, tiene tanta indecisión ahí y estamos un poco más tranquilos, ¿no? Y un nuevo redondo y llegar al punto de entrada despacio, podremos buscar entrada a la baja, confiando en esa zonita que está ahí. Nos pegó el tiempo, no nos dio entrada, no hacemos nada, nos quedamos quietos. Si esa vela termina por debajo del nivel, podríamos buscar movimiento bajista porque aquí el precio respetó el número redondo, ¿no? Posiblemente vuelva a respetar el mercado de fractal. Entonces, si respeta aquí, posiblemente respeta acá. Si la vela me hubiera dado entrada aquí,
Como lo estaba haciendo, me hubiera ido a la baja, pero como no lo hizo, porque tengo una buena zona aquí, simplemente espero, no entro en los cuerpos de vela. Esta vela llega despacio ahí, nos vamos a la alza, buscando un mejor punto central ahí, en la punta de la mecha de la vela anterior, que tenemos un nivel de rechazo. Y tengo un nivel de rechazo, tengo rechazo con esta mecha, rechazo con esta mecha, y hacia atrás que acabo de observar, tengo la mecha verde y tengo este movimiento alcista. Por lo cual, esperaría que esta vela sea una vela con rechazo, buscando siempre el mejor punto de entrada, busqué el punto reciente, que es el último mínimo de esta vela verde. Hasta el momento se está ganando la operación. Muy poco opero buscando el color contrario a donde se divide la vela. Una vela bajita por lo general, opero con mechas en la parte de arriba buscando el rechazo. Pero vi una bonita entrada de una vela con buen cuerpo, por eso me arriesgué a tomarla. Entonces, veamos que nosotros en poco tiempo podemos hacer las operaciones, no tenemos que, hay estrategias en las que se dura 1 hora, 2 horas para meter una operación, aquí la metemos por 2 tiempos, ¿no? Entonces tengo rechazo aquí, este es mi último bajo, más reciente, espero que el precio me llegue ahí, espero que el precio me muestre que perdió un poco de velocidad, busco que el precio sea rechazado hacia allá. Hacia atrás también teníamos, como les comenté, un, un rechazo, ¿no?, que nos dio anteriormente en la vela verde, que hay un bloque alcista, me apoyo en ella para buscar el movimiento alcista, ¿no? Entonces tenemos esta vela verde, utilizamos para irnos a la alza. Bueno chicos, con estas dos operativas nos retiramos el día de hoy, el mercado está un poco volátil, entonces no siendo más, cualquier duda pueden dejármelo en los comentarios o me pueden escribir el privado. Tenemos un curso que hemos denominado curso de mecha de rechazo, donde hay más de 60 videos en este canal de YouTube. Adicional a eso, tenemos un canal en Telegram donde compartimos información u operativa basada en esta hermosa técnica. Si quieren hacer una mentoría personalizada y reducir su curva de aprendizaje, también me pueden escribir al privado. Con gusto les diré cuáles son la forma de pago y cuál es la metodología que utilizamos y los temas a ver en dicha mentoría. Bueno chicos, no siendo más, chao, chao.